Abran sus Biblias al libro de Lucas capítulo 10. El día de hoy estaremos hablando de uno de los problemas que existen. Gente que usa instrumentos musicales. Pero como introducción veremos el capítulo 10 de Lucas y leeremos del versículo 25 al 29. Y dice así: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarte a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Hablemos acerca de la música. ¿Qué clase de música el cristiano debería hacer para heredar el reino de Dios o para heredar la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? Fue la respuesta de Jesús. ¿Qué es lo que tú lees? En Mateo 26, versículo 30 nos dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. En Marcos capítulo 14, versículo 26 nos dice lo mismo: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. En Hechos 16, 25 dice: pero a medianoche oraron Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. En Romanos capítulo 15, versículo 19 nos dice: y para que los gentiles glorificasen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15 nos dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Efesios capítulo 5 y versículo 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En Colosenses capítulo 3 y versículo 16 nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. En Hebreos capítulo 2, versículo 12 nos dice: diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen a su nombre. Y en Santiago capítulo 5, versículo 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Las escrituras nos hablan una y otra vez el cantar alabanzas al Señor. Pero Jesús le dice aquí en Lucas capítulo 25 y capítulo 10, versículo 25 al 29, le dice: tú has contestado bien, haz esto y vivirás. Pero no solamente no usando instrumentos musicales es todo lo que debemos hacer, sino también no ofender a Dios en ninguna otra manera. Obedecer su palabra,
de la manera que fue escrita. Y la pregunta es, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué fue lo que ha sido escrito acerca de la música? ¿Qué es lo que leemos? Vemos que él trata de justificarse a sí mismo, diciendo, ¿quién es mi vecino o quién es mi prójimo? Y vemos que nosotros podemos hacer lo mismo, diciendo, ellos tenían instrumentos musicales en el Antiguo Testamento. Vemos que sí era cierto. Vayamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18 y versículo 15. Y dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová Dios, a él oiréis. Nos dice que debemos escuchar las instrucciones de Cristo. Y vemos que lo reafirma en el Nuevo Testamento. Si vamos al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 y versículo 22, nos dice así: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y lo vuelve a repetir. En el libro de los Hechos, capítulo 7 y versículo 37. Hechos 7, 37. Nos dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Hay que oír a Jesús. Pero en el libro de Mateo, Dios el Padre nos lo vuelve a decir. Mateo capítulo 17 y versículo 5. Mateo 17, versículo 5. Y dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios mismo nos dice que a Jesús es al que debemos de oír. En el libro a los Hebreos nos dice que el día de hoy Dios nos habla a través de su Hijo y lo hace heredero de todo, dándole toda autoridad. Pero el argumento que muchos presentan es: pero la ley de Moisés autoriza instrumentos musicales. Veamos si lo hace. Segunda de Crónicas, capítulo 29 y versículo 25. Segunda de Crónicas, capítulo 29 y versículo 25. Nos dice: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de los profetas. Cierto, había instrumentos musicales. Es evidente que había arpas, salterios y címbalos. Pero nos olvidamos de una cosa muy importante. El día de hoy no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Libro de los Colosenses, capítulo 2 y versículo 14. Colosenses,
capítulo 2 y versículo 14, nos dice: anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La ley de Moisés fue clavada en la cruz. Vemos otra cita en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 8 y versículo 13. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Donde nos dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Y muchos más pasajes en el Nuevo Testamento que nos dicen que no estamos bajo la ley de Moisés, no más. No podemos guardar o tomar solamente parte de la ley. En el libro de los Gálatas, el apóstol Pablo les dice que si se circuncidan, deben guardar toda la ley. Mas no hubo ni aún uno que pudiera hacer esto. Esto solamente Cristo pudo guardarlo. Solamente Cristo pudo guardar esa ley. Al cantar, expresamos el espíritu interno del Nuevo Testamento. Pero nos preguntarán, instrumentos musicales se mencionan en la existencia en el cielo. Se mencionan arpas. En el libro de los Apocalipsis, capítulo 5, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Vemos que se mencionan arpas, pero debemos saber que el libro de Apocalipsis está lleno de ejemplos figurados. También debemos notar que no es una adoración para los humanos en la tierra. Las cosas practicadas en el cielo no necesariamente es una patente para nosotros. Notemos algo. Si vamos al libro de Mateo capítulo 22, vemos que no hay casamientos en el cielo. Mateo capítulo 22 y versículo 30. Donde nos dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. No habrá casamientos en el cielo, pero vemos en el libro a primera de Timoteo que el prohibir casarse no está autorizado. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo del 1 al 3. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vemos aquí
que la patente del cielo no es la forma autorizada para adorar a Dios aquí en la tierra, para nosotros. Debemos usar los talentos que Dios nos ha dado, pero usaremos los talentos que Dios nos ha dado en el servicio de adoración a Dios, todos. La pregunta es, ¿pueden todos los talentos humanos ser incorporados en la adoración a Dios? ¿Puede un cocinero incorporar su talento y hacer una comida común y usarla como la cena del Señor en el primer día de la semana? ¿Puede un músico usar su talento de tocar un acordeón e incorporarlo en el servicio de adoración a Dios? No, porque no hay autoridad para hacer tal cosa. Los talentos utilizados en forma autorizada. Colosenses capítulo 3 y versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17 nos dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Romanos capítulo 1, versículo 3. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según, Romanos capítulo 10, versículo del 1 al 3. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Los talentos usados en forma autorizada, de acuerdo a la justicia de Dios, y no tratando de establecer la nuestra. Pero algunos dirán, la música es excitante y me eleva el espíritu. Y sí, así parece. Pero primero tenemos que pensar, ¿está de acuerdo y es agradable a los ojos de Dios? Tratamos de agradar a Dios y no a nosotros mismos. El resultado no significa o no justifica la acción. Aquí en Romanos capítulo 3 y versículo 8 nos dice: ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos? Hagamos males para que vengan bienes. ¿Sería esta una justificación agradable a Dios? La edificación no es nuestra, no es nuestra emoción, no es sentirnos bien. La edificación está basada en el entendimiento de la palabra de Dios y sus mandamientos. Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras
en lengua desconocida. El versículo 26 nos dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. El versículo 31 nos dice: porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Todo hecho para edificación. El libro de los Efesios enfatiza el hablar unos a los otros palabras. Efesios capítulo 5 y versículo 19. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El libro de los Colosenses enfatiza en enseñar y exhortar unos a otros con palabras. Vemos que se menciona un instrumento, pero vemos también que ese instrumento es el corazón. Comparemos estos dos pasajes. Efesios 5:19 que dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y Colosenses capítulo 3 versículo 16 que nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Vemos que se menciona un instrumento solamente, el corazón. Esa es la música que agrada a Dios. Pero podemos decir: ¿a nosotros nos gusta la música? A mí me gusta y a los demás también. Pero preguntémonos el día de hoy: ¿a Dios le gusta esto? El adorar es para Dios, no para nosotros. Debería de gustarnos lo que le gusta a Dios y no ponernos nosotros primero. ¿Por qué debe de gustarnos lo que le gusta a Dios? Porque tenemos la mente de Cristo. Y si no es así, no nos gustará. Colosenses capítulo 2 y versículo 16. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Versículo 16. Lo que le gusta a Dios, muchas de las veces no nos gusta a nosotros, pero adorar a Dios es para Él. Y otros pueden decir: a mí no me gusta cantar. Debemos de comprender que no es acerca de lo que nos gusta a nosotros, sino acerca de lo que le gusta a Dios. Pero tengo buenas noticias para ti. Cuando tú haces algo que no te gusta hacer para Dios, estás enseñándole a todos cuánto amas y cuánto respetas a Dios. Y aunque algunos pueden decir: no se oye bien, porque no tenemos buena voz y los instrumentos nos ayudan a que se oiga mejor. Los instrumentos son una adición y no es autorizada, no es una ayuda. La música instrumental es un acto separado de la alabanza y no una ayuda. Agrada a Dios
hacer lo que nos es revelado. Agrada a Dios hacer lo mejor que podamos. Agrada a Dios hacerlo de nuestros corazones. No nos avergoncemos de lo mejor que podemos hacer. Inviten a aquellos que quieren cantar y no saben hacerlo. Porque Dios aprecia el esfuerzo que ponemos en adorarle. Nos podrán acusar de legalismo por allegarnos a los mandatos de Jesús. Nos podrán acusar de legalismo por nuestra fe en Él. Veamos, nosotros no compensamos por nuestros pecados. Nosotros no ofrecimos un sacrificio por nuestros pecados. Y nosotros no podemos por sí mismos ganar nuestra salvación, ni aun cuando obedezcamos a Dios. Lo que sí hacemos, si seguimos a Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia, y porque Él es el autor de nuestra salvación. Él es nuestro Señor y Salvador, y eso incluye hacer lo que Él dice y lo que Él manda. Pero otro argumento es, la Biblia no dice que no debo usar instrumentos musicales. Si es así, usted está viendo esto desde un punto de vista erróneo. Veamos, nosotros somos movidos por revelación. Y ellos no paran si no hay revelación. Esto está al revés. Un ejemplo. Si usted le da dinero a su hijo y le dice, hijo, ve a la tienda y compra huevos, leche y tortillas. Y el muchacho obediente va y regresa con huevos, leche, tortillas, una barra de chocolate y un refresco. Usted le diría, yo no dije nada acerca del chocolate o del refresco. Y el muchacho le responde, tampoco me dijiste que no podía comprarlos. Entonces usted a la siguiente vez manda al muchacho y le especifica, huevos, leche, tortillas, no chocolate y no refresco. Y cuando el muchacho regresa, viene con huevos, leche, tortillas, dulces y papitas fritas. El muchacho obedeció. No compró refresco, ni dulce, ni chocolate, pero compró algo más que tú no le prohibiste. La pregunta es, ¿cómo se miraría la Biblia si Dios nos especificara todo lo que no debemos de hacer? ¿No les parece que es suficiente con que nos diga lo que debemos de hacer? Y que nosotros nos mantengamos solamente haciendo lo que Él nos ha mandado que hagamos. Pero esto aplica en todo, no solamente en los instrumentos musicales. Tenemos instrucciones y debemos seguirlas al pie de la letra. No es necesario que nos diga lo que no debemos de hacer, cuando específicamente nos dice lo que debemos de hacer. Como último pasaje, veamos en el libro de los Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13 y versículo 5.
Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Versículo 15, Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Estas son las instrucciones. Sacaremos una conclusión, seguiremos las instrucciones de Cristo o las de los hombres. Y esto es crucial, porque nuestra decisión define nuestra actitud hacia Dios, define nuestra actitud hacia su escritura. Decidamos ahora, ¿adoraremos a Dios como Él nos ha revelado o adoraremos como a nosotros nos parezca bien hacerlo? La decisión es suya. Las instrucciones están ahí. Puede decidir obedecer o puede decidir hacer lo que a usted le parezca bien. Si decide obedecer, Dios le dará la corona de vida en un final. Pero si decide desobedecer, el castigo eterno estará esperando por usted. La Biblia nos enseña a agradar a Dios en todo. Las instrucciones han sido escritas y nosotros debemos seguirlas. Ha escuchado la palabra y lo que la palabra dice acerca de la música y acerca de las instrucciones de Dios. Está en su corazón obedecer la palabra el día de hoy. Todo está listo. El agua está preparada. Pase al frente, confiese que Jesucristo es su Salvador. Bautícese para que sea añadido a la iglesia. Si se ha alejado, usted es cristiano y se ha alejado de Dios, debe regresar, porque la Biblia nos dice y nos da instrucciones de que si no lo hace, el castigo eterno esperará a usted. Si necesita oración, todo lo podemos ayudar. Pase al frente cuando cantemos el himno de invitación.